crisis en Bolivia. El gobierno hace equilibrio en relación a esta crisis. Está Claudio Jacqueline con este análisis. Sí, Luciana, exactamente. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno lo que dice es, mientras no se resuelva en la Asamblea Legislativa esta situación y no haya tomado las Fuerzas Armadas o algún otro elemento fuera del esquema institucional, no vamos a hablar de golpe de Estado. Y a su vez, ¿qué dice? Nos paramos en el medio. Miren lo que dice Trump, que salió a decir que los militares de Bolivia son patriotas, o lo que dijo Bolsonaro, que celebraba lo que había ocurrido. Y por el otro lado, los países que están más cercanos al eje bolivariano, llámese el caso de México o el caso de Uruguay, que los dos hablaron de golpe de Estado. Claro. Ahora, hay un punto que tiene que ver con que omiten en esta posición que, si bien no tomaron el poder los militares, sí le dijeron los militares, el jefe del ejército Evo Morales, que renuncie. Punto complejo. Sí, sí. Entonces, en ese lugar es donde buscan pararse. ¿Influye la interna argentina, donde claramente Alberto Fernández, el Frente de Todos, manifestaron expresamente que había habido un golpe de Estado? Bueno, ¿qué es lo que dicen en el gobierno? El gobierno dice, de ninguna manera. Nosotros nos paramos del lado de la institucionalidad, porque este es lo que nosotros debemos defender. Ahora, algunas voces más adentro dicen, bueno, no se puede desconocer que esto también impregna toda la discusión y pone la mira en cuál es el lugar que cada uno ocupa en este rol en la Argentina. Es decir, que de alguna manera cambiemos, y el PRO particularmente lo que están tratando es de afianzar su identidad partidaria, y Bolivia no posicionarse claramente como golpe de Estado es un modo de plantarse. Lo que buscan es, de alguna manera, sí, desde el lugar de, no es un posicionamiento ideológico, es un posicionamiento institucional. Nosotros somos institucionalistas. Tanto es así que quieren reafirmar esto, que desde muchos sectores del oficialismo, inclusive funcionarios, hacen circular un videíto de Cristina Kirchner de 2001, en el que Cristina Kirchner dice la revocatoria popular respecto de Fernando de la Rúa Claro. ha sido ejecutada. Por lo tanto, el presidente lo que tiene que hacer es renunciar. Es decir, marcando esa diferencia de vara a la hora de evaluar la situación institucional según cuán cerca o cuán lejos estén en la mirada ideológica de un gobierno o de otro. De todas maneras, en esa revocatoria popular no había habido unas fuerzas armadas o fuerzas policiales sugiriendo renuncias, ¿no? Exactamente, ese es el punto más complejo, Claro. el punto que además las Fuerzas Armadas lo que decidieron era no responder a una orden Claro. del gobierno que estaba en el ejercicio del mandato. Claro. Porque este es el otro tema, que en el caso de Bolivia, Evo Morales dio una orden de salir a la calle. Después podemos discutir si nos parece bien o nos parece mal que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos, como más de una vez se ha manifestado respecto de lo que pasó y lo que pasa en Chile, respecto de ¿tienen que estar las Fuerzas Claro. Armadas o tienen que estar las fuerzas policiales? Más allá de lo que consideremos y lo que considere el orden legal de cada país, que varía en cada caso. Pero aún así, lo cierto es que aquí lo que hubo fue que las Fuerzas Armadas se negaron a salir a la calle y, según el pedido de Evo Morales, restaurar el orden, o según la mirada de los opositores, reprimir a los que protestaban. Dentro de Cambiemos, Claudio, se expresaron con muchísima más claridad y ganas los radicales que integran Cambiemos. Vemos algunos de los tweets de estos dirigentes. Allí está Gerardo Morales, que decía claramente: en Bolivia se produjo un golpe de Estado que rechazo terminantemente, pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas. Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso del poder. También estaba el tuit de Martín Lustó y de Mario Negri, si los tenemos allí. Mario Negri: repudio toda intromisión militar en la vida política de Bolivia, ya que esto es solo compatible con golpes de Estado. La crisis actual se resuelve con el regreso a la institucionalidad, convocando a elecciones limpias y transparentes, tal cual lo ha señalado la OEA. Y finalmente Martín Lustó: solo más democracia en todas sus dimensiones soluciona los problemas de la democracia, no los golpes de Estado. Reclamo en Bolivia lo mismo que pidió la OEA: nuevas elecciones para que los ciudadanos decidan el futuro de su país. Bueno, los radicales hablan más abiertamente de golpe de Estado y señalan también la situación de fraude
Bueno, reclamo en Bolivia lo mismo que pidió la OEA, nuevas elecciones para que los ciudadanos decidan el futuro de su país. Bueno, los radicales hablan más abiertamente de golpe de Estado y señalan también la situación de fraude, bueno, que motivó Evo Morales. Claramente. Ahora, de los tres, solo uno dice explícitamente esto es un golpe de Estado. Los otros dicen esto es compatible con un golpe de Estado, esto se asemeja no a los golpes de Estado. Digo, incluyen la expresión golpe de Estado, lo cual es una diferencia muy grande con quien ejerce el gobierno de la coalición que ellos integran, y por otro lado, sí hay matices entre ellos respecto de esto. Ahora, dos cosas que déjame decirte. La primera, ¿qué dicen en el gobierno? Por un lado, esta es la diferencia entre ser gobierno, en el caso de la oposición, y ser oposición. Nosotros somos gobierno y tenemos que actuar con responsabilidad institucional. ¿Qué dicen respecto de sus aliados? Dicen, bueno, ellos no están en el ejercicio del gobierno, son funcionarios del gobierno. Es el otro matiz. Y por último, claramente se han dado un plazo, un deadline, que es mañana. Si mañana no se reúne la Asamblea Legislativa y no resuelve dentro de los marcos institucionales, la posición va a ser otra. Esto es lo que dice el gobierno, que tienen como deadline, como punto para pronunciarse, ya sí con más energía, desde otro lugar. Y en todo caso, plantear, bueno, que de manera íntegra entre los países de la región busquen otra salida. Claro, ¿cuál es el problema? Que la región está en un proceso de convulsión tan grande, donde todos están con algún riesgo de puesta en duda su legitimidad y con situaciones internas tan complejas y con relaciones tan cruzadas, como vimos a través del caso Venezuela y lo que pasa con el Grupo de Lima, que hace muy difícil que haya una voz unívoca de la región. Y a quien tendría como posibles aliados Macri, que podría ser el caso de Colombia con Iván Duque o con el de Chile, tienen también situaciones conflictivas, particularmente el de Chile, pero además conflictivas con Bolivia. Entonces, es muy complejo resolver esto dentro de una situación regional que ha perdido instancias de resolución de los conflictos de manera armónica. El Mercosur sabemos cómo está, UNASUR no existe, la nueva entidad que se creó en Chile con la Argentina tampoco, por lo tanto hay una fragmentación en la toma de decisiones muy compleja. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis inquietante de la situación. Vamos a un corte y enseguida volvemos en la repregunta. No se vayan.